Manuel Hernández Alvarado, ¿no? Él es consultor internacional, director del programa Geopolítica en RCR, ¿no? Y además es politólogo, ¿no? Y con él vamos a analizar precisamente lo referido al conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Gaza, ¿no? ¿Cómo le va, Manuel? Qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Gracias, José. Mucho gusto de saludarte y a tus órdenes. ¿Cómo estás analizando este tema, no? Se ha endurecido la situación tanto por el lado de Israel, ¿no? Porque ha tomado medidas ya de control hacia la Franja de Gaza, restricción de electricidad, de agua, suministros de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la posición de Hamas, ¿no? De matar a cada rehén, que hay un número superior, se estima a los 100, si Israel prosigue con los bombardeos, ¿no? ¿Cómo estás analizando esta situación? Mira, déjame hacerte una pregunta fundamental que mucha gente no se la hace porque nos quedamos en el análisis inmediato. La pregunta es, ¿ese territorio va a cambiar o va a seguir siendo el mismo? La única forma de cambiar es mediante grandes obras de infraestructura o una bomba atómica o una guerra formal. En segundo lugar, si no va a cambiar, la gente que vive ahí van a desaparecer. Van a desaparecer 9 millones de israelitas, algunos son judíos, hay incluso judíos palestinos que viven ahí en el Estado de Israel. Van a desaparecer los palestinos no judíos, los palestinos árabes no van a desaparecer. Entonces, este es un asunto sumamente grave, porque es muy difícil encontrar una salida a una situación en la cual la iniciativa estratégica la sigue teniendo Hamas o Hamas hasta ahora, porque ha dado un golpe muy grande en el cincuentenario de la guerra del Yom Kippur, guerra en la cual se inició cuando los de Israel también estaban desprevenidos. Esta es además tiene una característica muy importante, que es de difícil predicción. Hamas no es un estado, Gaza es un territorio y Hamas es una organización militar, política, religiosa, fundamentalista. Además que el 2006 fue elegida por la gente de Gaza en elecciones que le gana a la gente del grupo de Yasser Arafat. Entonces, eso le da un enraizamiento en esa población muy grande. En tercer lugar, Gaza fue creada por un acuerdo implícito o explícito entre Egipto e Israel, tanto es así que la única salida que tienen hacia el sur es hacia Egipto. Y también ahí eso está hoy día cerrado por los bombardeos israelitas, y los egipcios van a tomar eso con pinzas, porque ellos lo que no quieren es tener más fundamentalistas dentro de Egipto. Y ese es un asunto que tampoco se está mencionando. El otro asunto que se está mencionando es la apertura, ya yo lo he escuchado por la televisión internacional, hay inclusive la CNN Chile, un militar que está hablando en estos momentos, en que se abre un nuevo frente, que es la intervención de Hezbollah desde Líbano y, según se informa también por las agencias de prensa, desde Siria. La respuesta de Israel ha sido una respuesta muy dura, que tiene varias características, pero para no alargar la respuesta voy a mencionar dos de entre varias, José. Una, ocurre en un momento en que Netanyahu estaba atravesando un proceso político sumamente serio de polarización y de oposición a que continuase siendo el líder más importante. Y eso se iba a ver pronto en el Parlamento, en el Knesset. En segundo lugar, ha habido una falla grave, pero no solamente del Mossad. Todo el mundo informado sobre asuntos internacionales sabe que Israel trabaja en esa zona y en otras, pero particularmente en ese entorno al Estado de Israel, con la CIA,
con otras agencias de seguridad y que tienen sus propias ramas de inteligencia de los Estados Unidos de América, con la inteligencia británica y con la inteligencia francesa. Entonces es una falla de esos tres sistemas de inteligencia. Otro elemento adicional más es el hecho que hasta hace pocos años ahí intervenían las antiguas potencias coloniales, incluida Turquía, porque esos territorios durante muchísimos siglos no fueron estados independientes, eran territorios que dependían de Turquía durante 400 años. Y también dependían de otros, eran parte de otros imperios, inclusive el Imperio Romano, pues como lo sabemos, ¿no? La diáspora judía empieza el año 75 después de Cristo, con la destrucción del templo, con la intervención de los romanos y del emperador Tito. Entonces, este es un asunto sumamente complejo, porque hoy en ese territorio los rusos tienen también una base militar y los rusos tienen una presencia muy fuerte en Siria, que según se informa está atacando, empezó a atacar al norte de Israel, y además con mercenarios. Ese es un elemento que tampoco se ha mencionado y que es importante, porque todos estos elementos pueden jugar. El otro elemento importante ahí es que es imposible que un ejército, por más grande que sea, pueda erradicar a una población de 2 millones de habitantes. Y esta relación de esos 2 millones de habitantes en una pequeña franja convierte a esa población en una población ante los ojos del mundo como la que tiene mayor derecho a ser protegida. Este es un dato muy importante de la política internacional. No obstante que esa población está siendo controlada de una manera tiránica por Hamás. Han elegido a Hamás, pero Hamás lo controla. Para que tengan una idea, como si fueran talibán. No son exactamente como los talibán, pero es algo así. Y Hamás es un movimiento terrorista que no reconoce la existencia de Israel. Entonces, ¿será posible erradicar a 2 millones de personas? ¿O será posible simplemente extirpar a los terroristas sin causar más daño en esos 2 millones de personas? Hoy día este hecho es un hecho discutido en la Unión Europea y en el seno de las Naciones Unidas, que no ha llegado a un acuerdo hasta este instante que estoy conversando. No puedo estar mirando la información, Manuel, pero no pudieron. Si no le encontramos salidas, si tenemos un espacio que históricamente se ha convertido en un espacio de confrontación abierta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar? Si ambos lados no tienen el mejor ánimo de sentarse a una mesa, ni mucho menos negociar. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Déjame entonces seguir con este razonamiento, que no es para decir esta va a ser la salida, por si acaso, sino que estoy tratando de hacer un análisis político estratégico sencillo, y pasa lo siguiente. Por el lado de Israel puede seguir, ¿cuánto tiempo puede seguir bombardeando Gaza y empezar a bombardear Líbano o Siria, cuando sus propios aliados de la Unión Europea, Estados Unidos todavía no, pero los de la Unión Europea, que además se han dividido, están divididos hoy día, no gravemente aún, pero están divididos respecto de Ucrania, le están diciendo que no, y están pidiendo que haya una moderación para tratar al resto de esos 2 millones de personas, no como el grupo de cientos de terroristas, de cientos de miles de terroristas que están organizados en Hamás, que no es un ejército propiamente, es una banda terrorista que actúa con el respaldo pasivo o activo de esa población. Pero ¿cuánto tiempo más puede Israel hacer eso? ¿Podrá Israel estar más tiempo, así como los ucranianos, ejerciendo ese tipo de represión, legítima represión por si acaso, contra los terroristas, pero con efectos laterales terribles para una población que no es terrorista, aunque los acepten, aunque hayan votado por ellos, pero no son terroristas? Y el que los sostenga está en un gravísimo error de información, no digo de percepción, digo de información. En consecuencia, pienso yo que si no hay un agravamiento por la intervención de Irán
por la intervención de Siria, por la intervención de Líbano, y Egipto, no sé, es una gran interrogante ahora. Creo que Egipto es demasiado grande y demasiado asentado. Egipto es una sociedad militar que está, y esto no es una frase mía, es el autor, es el título de un libro de un antiguo profesor que falleció hace poco, egipcio. Entonces, lo más probable que pueda ocurrir es que Israel modere esta intervención y que por otro lado hagan una intervención mucho más rápida todavía, aún con todos los daños sobre civiles que están ocurriendo, para poder controlar al mayor número posible de terroristas de Hamas. Ahora yo me pregunto, y te pregunto, y nos preguntamos, ¿será eso posible? Por eso es difícil hacer una predicción, porque es prácticamente imposible pensar que van a tomar a todos los terroristas. Acuérdense que la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, fue terrorista hasta que llegó a los acuerdos de Oslo y se llegan a un reconocimiento con el Estado de Israel. Pero difícilmente Hamas, que es más radical que lo que fue la OLP en su comienzo, comparando los orígenes de la OLP con Hamas, es muy improbable que dejen el terrorismo a un lado y que reconozcan a Israel. Y por otro lado, dentro de Israel hay una profunda división social y política. Esto tampoco se está diciendo. En consecuencia, yo lo único que atisbo a ver es que no hayan más intervenciones de otros elementos. Mira, ya Irán, y a través de Irán se abastece Hezbollah, y abastece no solamente a Hezbollah, sino a todos los grupos fundamentalistas y terroristas que hay en Oriente y en el Asia y en otras partes del mundo. También ha llegado a América del Sur, pero eso es otro tema. Si hay mayor intervención ahí, va a ser muy difícil. Porque ¿de dónde sacan las armas ellos? De la Unión Europea, como dicen. Borrell acaba de explicar que eso es improbable o imposible. Ahora, ni de la Unión Europea ni de la ONU. Y por otro lado, hay que recordar que en esa zona hay también un tráfico ilícito de drogas muy grande. Y todo tráfico ilícito de drogas está relacionado a operaciones ilegales de carácter militar, al equipamiento y a la cadena logística. El Valle de la Bekaa, o Bekaa, no sé exactamente cómo se pronuncia en árabe, que es una parte muy importante del Líbano, siempre ha sido históricamente y hasta hoy una zona de tráfico de drogas. En consecuencia, falla de inteligencia, falla de logística, falla de operaciones, falla del dominio político y del dominio psicosocial. Es un asunto muy grave, que es difícil imaginar una salida, pero lo único que yo veo como algún curso que pudiese significar más adelante una salida es lo siguiente, para resumir. Uno, que no intervenga más gente, porque cuanto más manos en un plato, más arrebatos. Segundo, que Israel haga lo que está haciendo más rápido para después moderarse, porque es imposible que siga en ese ritmo más de un mes o 2 meses o 3 meses. Esto no es Ucrania, es una faja de 40 kilómetros por 7. Y por otro lado, que se evite más muertes a la población. Eso significará para los fundamentalistas israelíes, un gran reto: aceptar que no pueden erradicar a todos los terroristas, a todos los que quieren la desaparición de Israel, y tener que vivir con ese riesgo permanente. Lo que ha ocurrido acá es que la iniciativa tomada por los terroristas de Hamas y sus aliados, que no se mencionan en los análisis que yo lo he hecho ahora, ha tomado por sorpresa a Israel. Ahí también hay especulaciones de que Netanyahu podría haberse beneficiado con eso, porque ahora es el líder de la unidad nacional y ya no el que estaba en vísperas de ser defenestrado por el Poder Judicial, y precisamente porque él quería modificar la legislación para reducir la independencia de los jueces. Entonces, esos elementos son los posibles, pero hay que ver también en qué medida se da la asistencia
humanitaria para la gente de Gaza, y en qué medida Israel logra que no ejecuten y que no usen más a las personas que han sido secuestradas y que los usan como chantaje, como blindaje, como amenaza real y concreta, al estilo de los talibán. Y todos recordamos las filmaciones y fotografías de los talibán cortándole la cabeza a la gente, y hemos visto lo que ha pasado acá en Israel también en la incursión, que no han tenido piedad de nadie. Ojo, que en algún momento los israelitas tampoco tuvieron piedad de los palestinos, ¿ah? Esa es una cosa histórica, y hay que decirlo también. Entonces no estamos hablando de santos y de demonios, estamos hablando de seres humanos en un mundo en el cual un Estado se enfrenta a un grupo terrorista que tiene apoyo de otros estados en una compleja situación internacional, y viejos factores que no van a desaparecer, ni el idioma hebreo, ni el árabe, ni los árabes, ni los judíos, ni los fundamentalistas, ni los terroristas, ni los ejércitos. Eso no va a desaparecer. Ahora, Manuel, ni los negocios tampoco. Manuel, una pregunta final. Y en esta configuración que se plantea, ¿no? Porque ya tenemos un escenario bastante delicado, ¿no? Hoy tenemos este conflicto en el Medio Oriente, tenemos también el otro escenario, Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea ya la geopolítica mundial? Los actores principales, ¿cómo pueden actuar ahora? Sí, no se ve de manera muy clara cómo puedan los actores principales que están en el área que va desde Gran Bretaña hasta a todo el territorio ruso y el Oriente Medio, implicado por el tamaño de Rusia, de sus 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero sí te puedo decir algo que lo leí hace unos instantes. Ha habido una cumbre telefónica, conversación telefónica entre Erdogan y Putin. Y Erdogan tiene el principio, se guía por el principio público, esto no es secreto, no es una interpretación, esto es público, que él quiere engrandecer Turquía. Ahora, ya eso, algunos le dicen quiere restaurar el Imperio Otomano, pero eso ya son interpretaciones. Él quiere engrandecer Turquía. Y Turquía tiene una influencia objetiva, no solamente en esos territorios, sino también en Ucrania. Turquía es la que está permitiendo el comercio de granos limitado, pero lo está permitiendo. Entonces ahí hay un juego de intereses, porque Turquía no es aliada de Rusia, han tenido guerras entre ellos y tienen intereses contrapuestos, pero tienen algunas áreas en común. Mira, la semana que empezó la guerra, me atreví a escribir, y eso está publicado, me atreví a escribir que lo más probable es que esto va a terminar en los siguientes términos. Todos los territorios ya anexados por Rusia le pondrán los trajes que quieran, pintarlo de la manera que quieran, pero ahí van a quedar, incluida Crimea, que además Crimea siempre fue rusa. Y segundo, yo he tenido información esta mañana de amigos que están trabajando en universidades estadounidenses y que ojalá pueda invitar al programa, dicho sea de paso, José, que hay manifestaciones de sectores que son de la misma composición étnica de los rusos, que son eslavos, que están en el otro lado de Ucrania, pegados a Polonia, ¿no? Que primero ya no quieren más guerra, y en segundo lugar que empiezan a pensar en una devolución de los territorios que se fueron para Ucrania. Y yo le pregunté a este amigo que me daba la información, le dije, bueno, a ese paso también los alemanes van a reclamar que la Unión Soviética, que Rusia, que es la continuación sin ruptura de la Unión Soviética, les devuelva lo que hoy es Kaliningrado y que era Königsberg, nada menos que la cuna del poder alemán unificado. Entonces, en síntesis, pienso que por razones históricas, geoeconómicas, geográficas, étnicas y del poder militar y de las alianzas militares, mira, la Unión Europea es un directorio grande, es muy difícil ponerse de acuerdo en un directorio, pues José, tú lo sabes perfectamente, claro. Mientras que en Rusia no, en Rusia es Putin y la gente que le acompaña. En China es el Partido Comunista
y el manejo del ejército, la administración pública y las empresas, eso lo sabemos muy bien. Chancay se está haciendo en 2 patadas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿van a soltar los rusos lo que ya tienen? Donde además tienen población que aunque las maltraten o lo que fuese, los apoya o los soporta, que prefiere estar ahí o que acepta estar ahí en vez de regresar a un estado que recién se configura Ucrania como estado en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania significa además, la significación de Ucrania es frontera entre los polacos, que son en parte eslavos, y frontera entre el Minsk, Bielorrusia, que son eslavos, y la Gran Rusia, la Gran Madre Rusia. Y los pequeños eslavos, como decía este colega que entrevistaba esta mañana, ya están queriendo alguito de la Madre Rusia porque ya no tienen muchas cosas con la Unión Europea y la OTAN y les está saliendo caro la falta de gas. Así es. Muy bien, pues Manuel, yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que acontece en el Medio Oriente y cuáles pueden ser sus implicancias ya en el panorama mundial. Vamos. Permíteme decir una pequeña cosita de la dificultad de aplicar las normas del Sistema Internacional de Naciones Unidas, Unión Europea y OEA en un territorio que no tiene tradición de derechos humanos. El Oriente Medio siempre ha estado gobernado por imperios, no ha habido división de poderes, no ha habido elecciones, juegos democráticos, o ha sido colonias. Entonces, la cultura es otra, y ese es un asunto que muchas veces no entendemos. Entendemos que la cultura es algo así como un adorno. No, la cultura es nuestro entorno, y es el entorno que se mete dentro de nosotros, en nuestras creencias, actitudes y conductas. Ese es un factor de gran peso que está presente, que tampoco ha sido mencionado en los análisis internacionales, incluso de personas a las cuales yo leo y respeto, y que juega en ese lugar, porque ¿cuál es la tradición democrática en los árabes? Si todos los estados que se conforman vienen de ser monarquías, o son estados teocráticos como el Estado Islámico. Y es el riesgo que tiene Egipto, que mal, bueno, es una república, ¿no? Muy bien. ¿Acaso Siria es una república con división de poderes? Claro. Y todo eso está metido ahí. Gracias, José. Muy bien, Manuel. Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, abrazos. Muy amable.